Y en el comienzo del programa damos la cordial bienvenida a la doctora Gabriela Díaz. Doctora, bienvenida al programa. Muy buenas madrugadas. ¿Cómo está, doctora? Hola, Gustavo. Un gusto estar otra vez contigo, acompañándote en esta madrugada, y un saludo a todos tus oyentes. Un placer, como siempre, recibirte, doctora. Sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que, si bien ya lo hablamos en el programa anterior, pero vamos a decir, como decimos siempre, a emplear este medio magnífico de comunicación, que es la radio, para aclarar temas que muchas veces hay un hueco en la información, falta de información. Entonces, cuando hablamos de cannabis, vamos a hablar del cannabis medicinal, vamos a hablar del cannabis recreativo, cuáles son las bondades, las propiedades, por qué la gente usa cannabis recreativo, en qué casos puntuales se usa el cannabis medicinal. ¿Esto puede provocar con el paso del tiempo algún tipo de adicción? La gente dice, no, yo tengo miedo porque me dijo que fulana que esto puedo con el paso del tiempo tener patologías como por ejemplo una adicción al cannabis. Esto es la apertura, es la puerta de entrada a drogas más profundas. Hoy comienzo con el cannabis recreativo, me siento bárbaro, todo bien, todo fantástico, pero más adelante voy a necesitar algo más que el cannabis recreativo. Entonces, vamos a aprovechar, hablar contigo, que sos una profesional, que sos especialista en el tema del cannabis, para explicarle a la gente la diferencia entre el cannabis recreativo, entre el cannabis medicinal. ¿Esto provoca adicción? ¿En qué casos puntuales se utiliza el cannabis medicinal? El recreativo, con el paso del tiempo, ¿puede provocar cierta adicción? Yo te comentaba ayer de una persona que dice que el esposo tuvo un brote psicótico y dice, si trataba con cannabis, puede ser que esto le haya provocado un brote psicótico. Y mirá, yo tengo esta madrugada una nota con la doctora Gabriela Díaz, se lo voy a preguntar. O sea, vamos a hablar de este tema. No quiero interrumpirte, quiero que tú lo aclares bien para que realmente tengamos noción de, cuando hablamos de cannabis, hablar con propiedad. No empezar a hablar porque me contaron, porque me dijeron, porque por allá lo leí o me pareció haber escuchado, sino de la voz de una profesional, de la palabra de una profesional como tú, conocer realmente estos dos mundos, del mundo del cannabis recreativo y el mundo del cannabis medicinal. ¿Te parece? Cómo no. Sí, un gusto que me tengan en cuenta, porque la verdad que hay tanta falta de información hoy día y bueno, y se confunden las cosas, ¿verdad? Eso que me estabas comentando de la persona que tuvo un brote psicótico, bueno, hay que ver el contexto y qué estaba ingiriendo, ¿no? O sea, de dónde es que provenía el producto que estaba de alguna manera recibiendo, porque bueno, hay que hacer varias aclaraciones, ¿no? Primero, desde el punto de partida, para empezar, si vamos a hablar de cannabis medicinal como tal, el cannabis medicinal está controlado por un médico y es recetado para distintas patologías, y el médico tiene que estar controlándolo al tratamiento de una forma totalmente activa, ¿no? No sé qué circunstancia le habrá sucedido a esta persona, a este paciente. Pero bueno, si hablamos del cannabis medicinal como tal, estamos hablando de un perfil específico de la planta del cannabis, que bueno, el cannabis, primero vamos a empezar por una información más general. El cannabis es una planta, como todos sabemos, que es multiuso, ¿no? Se usan diferentes partes de la planta,
Y estuve averiguando con respecto a la consulta que quedó la vez anterior, y sí, sus fibras se utilizan para tela y para papel. La semilla también es rica en grasas poliinsaturadas, ácidos esenciales, proteínas, y la resina, que es lo que se utiliza, es para uso recreativo y medicinal. Este es el importante. Entonces, tenemos un registro de uso medicinal más antiguo de 4.000 años para atrás, o sea, ya en el Antiguo Egipto se utilizaba para dolores, por ejemplo, para dolores menstruales o dolores de todo tipo, ya se utilizaba en el Antiguo Egipto. Ahora, con el paso del tiempo, se empezó a observar que la sustancia tenía que la planta tenía otros efectos, entonces eso llevó a la estigmatización social, la prohibición, etcétera, ¿no? de la misma. Entonces, el medicinal como tal, como te digo, es se utiliza una parte de la planta que se cultiva bajo procedimientos de control estrictos, asegurando la calidad del proceso, la siembra, la cosecha, la limpieza, el almacenamiento de transporte, y para que no tengan contaminantes microbianos, metales pesados, químicos, residuos neurotóxicos, etcétera. Entonces, hay que dejar eso en claro, que todo lo que se utiliza recetado y bajo el Ministerio de Salud Pública está controlado, no tiene ningún tipo de contaminante ni nada de eso, ¿no? Bueno, y también cuando hablamos de cannabis medicinal, es preciso dejar de lado los prejuicios referidos al cannabis, que se nos enseñó que era una droga de abuso, que no podía ser una medicación efectiva, cuando ya hace mucho tiempo que se está estudiando las propiedades. También afirmar que no podemos tener la idea de que es completamente inocuo y que no causa daños, porque eso sería tan irracional como negar sus usos medicinales. También tener en claro que no es una panacea, que no sirve para todas las patologías, pero para algunas personas resulta útil y seguro para ciertos casos especiales. Y sí, tiene efectos adversos, es verdad, pero como todo medicamento, que los medicamentos en general tienen efectos adversos. Entonces, volviendo a lo que es la planta, en realidad hay distintos tipos de sustancias que tiene la planta, ¿verdad? Como te decía, la nota anterior, tenemos un sistema dentro de nuestro cuerpo que se descubrió hace cerca de 20 años, que está nuevito este descubrimiento, que es el sistema endocannabinoide, que es un sistema que actúa con moléculas que son de nuestro propio cuerpo, que las produce nuestro propio cuerpo, y tenemos receptores de esas sustancias, y que cuando se desregulan es cuando producen ciertas alteraciones. Entonces eso podemos utilizarlo a nuestro beneficio al usar el cannabis medicinal, que serían los cannabinoides exógenos, que son los que damos en el tratamiento. Entonces, tenemos los fitocannabinoides, que son los derivados de la planta, que sobre todo es el THC y el CBD, y los cannabinoides sintéticos, que son los preparados en los laboratorios. Ahora, ¿cómo actúa el cannabis medicinal? Bueno, te cuento un poco de la historia, porque está interesante saber que la parte de los descubrimientos que realmente empezaron a ser efectivos fue en el año 1964 por el doctor Julian, que él en realidad lo que hizo fue descubrir el THC, y después
descubrió la sustancia, el CBD, que investigaron acerca sobre las epilepsias, que era beneficioso en el caso de las epilepsias. Entonces siguieron investigando acerca del caso del sistema nervioso, cómo era que empezaron a actuar, y allí se pudo ver que descubrieron el sistema endocannabinoide, todo lo que había dentro de nuestro cuerpo ya para empezar a trabajar sobre ello. Entonces, tenemos dos sustancias principales en la planta, como decíamos la otra vez. El THC, ¿qué es el THC? Bueno, es el cannabinoide más abundante en la mayoría de las variantes de cannabis, de la planta de cannabis. Es el que tiene un efecto psicotrópico más potente, que quiere decir, bueno, que activa el sistema nervioso central, o sea que es el que está sobre todo en la hoja y sobre todo en la que es fumada, en el recreativo, en el que te dan el efecto ese que tú mencionabas de, entre comillas, volar, ¿no? Y bueno, tiene efectos adversos, sí, tiene efectos adversos en caso de problemas de memoria, también trastornos emocionales, puede despertar psicosis, sí, sobre todo si la persona ya tiene un terreno propenso para el mismo. Lo que pasa que, bueno, muchas veces no se sabe esto, entonces es verdad, el consumo, como tú me estabas comentando al principio, el consumo del recreativo como tal, lo que puede hacer es despertar estas patologías como psicosis, también ataques de pánico, ansiedad, ideas repetitivas, y bueno, eso se hace con un consumo del cannabis recreativo y sobre todo no controlado. Esto es lo Ahora, doctora, acá doctora, una consulta. Me dice, Sí. me llamo Marcelo, soy de Las Piedras, escucho el programa siempre y me interesa el tema. Como es de venta libre el cannabis recreativo, nunca lo probé, pero soy de bajonearme de vez en cuando. De tomarlo, ¿esto me ayudaría a levantar el ánimo? Marcelo de Las Piedras. Realmente yo no se lo recomiendo no, justamente la palabra recreativo diría como algo más bien de recreación, y si él es de bajonearse, justamente no está bueno, no estaría siendo lo apropiado, digamos. No sé si respondí la pregunta, cualquier cosa que... Correcto, o sea, no es lo ideal para Marcelo, que se bajonea, ingresar en un mundo nuevo para él, porque nunca lo probó, dice el cannabis recreativo. Si tiene problemas de bajonearse de vez en cuando, el recreativo no es lo aconsejable. Punto primero. Acá me dice Olga Deposito, soy paciente oncológica. Uh-huh. ¿Es recomendable el uso del cannabis medicinal por el tema de los dolores? Tengo cáncer en el útero. Ahí va. Sí. Bueno, con respecto a la otra parte, o sea, sacando el recreativo, sí. Ahora, tanto como para el paciente, como para el oyente anterior, como para esta oyente que pregunta por la parte oncológica, sí. ¿Qué sucede? El cannabis medicinal, el que está controlado por un médico que sabe del tema, se puede indicar tanto en depresión, en ansiedad también. ¿Por qué? Porque, bueno, está controlado el otro cannabinoide, que es el CBD, que es el que es antitumoral. Hay estudios que demuestran que es antitumoral, pero sobre todo ayuda a la mejor calidad de vida al paciente que está en tratamiento con quimioterapia, radioterapia, ayuda mucho con los síntomas que trae todas las terapias oncológicas. Y con el caso del paciente anterior que sufría de bajones y demás, lo que también es importante, que es el CBD,
que es lo que utilizamos, es un regulador del humor. Entonces, en un uso controlado por médico, ¿no? Y viendo qué dosis se puede utilizar para ese paciente y bajo control activo del mismo, lo que se puede indicar también es el cannabis medicinal, no el recreativo. Claro. Ahora, doctora, el hecho de que tenga venta libre, ¿esto no trae aparejado que los uruguayos, no digo la mayoría, pero en líneas generales, somos muy de automedicarnos? Mirá, toma esto que te hace bien. Estás con mucho dolor, nunca probaste el cannabis, ¿por qué no compras en la farmacia? Mirá que te va a aliviar. Siempre hay que tener la palabra, el asesoramiento, en este caso puntual, de un profesional. ¿Cuántas dosis diarias puedo consumir por mi problema, por mi dolor? Y es importante el asesoramiento, no es ir a la farmacia y comprarlo, ¿no? Claro, no, y además, como te decía anteriormente, sí tiene efectos adversos, ¿no? El recreativo, como digo, dice la palabra, es recreativo, no hay que tomarlo como un medicamento, porque ahí ya estaríamos, no sé, complicando y confundiendo todo. Lo que es el cannabis medicinal como tal, sí, se ha descubierto que tiene propiedades y puede ayudar para todo lo que es epilepsias, enfermedad de Alzheimer, demencia, enfermedad de Parkinson. O sea, también se ha visto mucha mejoría en enfermedades, sobre todo de esclerosis múltiple, dolores crónicos, fibromialgia, como te decía, la ansiedad, el estrés, la depresión, mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades terminales. También se usa mucho en los casos de los niños con espectro de la enfermedad autista, enfermedades autoinmunes como la enfermedad reumatoidea, síndromes metabólicos, obesidad, etcétera. Si bajo control médico se puede tratar todas estas cosas. Y bueno, no deja de tener como efectos secundarios, ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿No deja de tener efectos secundarios? Ahí va, contraindicaciones y cosas a tener en cuenta, ¿no? Como cualquier medicamento. Claro. Por ejemplo, hay gente que puede ser alérgica al cannabis medicinal. También no está aconsejado su uso en el embarazo, en la lactancia tampoco, y también como es una historia clínica, es un uso serio, se ve qué medicamentos está tomando el paciente y qué medicamentos puede interactuar con él mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que tener cuidado con la warfarina, que es un medicamento que se utiliza mucho con el tema de las alteraciones de sangre, que capaz que lo conocen más como choice. El choice, claro. O sea, lo importante es la consulta con el profesional, porque si la persona se está medicando por un tema puntual, una patología, una enfermedad que está cursando, ¿puedo, doctora, tomar el cannabis? Estoy consumiendo determinados medicamentos. ¿Hay algún tipo de inconveniente si puedo tomar cannabis porque estoy consumiendo este y este medicamento? Para que no haya en ese organismo algún tipo de problema que la pueda complicar aún más la situación de salud, ¿no? Ahí va, es como todo medicamento, digamos, si bien se extrae de una hoja y de una planta, como la mayoría de los medicamentos, también no deja de tener efectos contraindicaciones, efectos adversos, sobre todo cuando hay pacientes que toman mucha medicación y bueno, como es un control médico serio y regulado, se arma una historia clínica en el cual el paciente siempre tiene que decir las medicaciones que toma para ver si hay interacción con las mismas. Y a ver también si vamos a ver si una disminución del efecto que estamos esperando o si hay interacción con los medicamentos, ¿no? Todo, pacientes con función hepática que tienen alterada, por ejemplo, o pacientes que tienen insuficiencia hepática, también hay que controlarlos muy de cerca. Y bueno, te digo eso como ejemplo, ¿no? Pero hay que... Claro, ahora, doctora, ¿no es contraproducente que sea de venta libre?
el cannabis, por aquello de que yo voy a comprar porque me dijo la vecina que me hace bien, porque tengo este problema, voy a probar, ya que los medicamentos no me hacen nada. Cada uno toma una determinación muy personal, pero que llegado el momento puede ser contraproducente, porque lo consumen sin asesoramiento, sin consultar al médico, y esto puede complicar la situación del paciente, ¿no? Claro, por eso te comentaba hoy al principio, si el paciente que tú me decías del brote psicótico, qué es lo que estaba consumiendo y si estaba teniendo algún control médico, porque Claro. es normal que termine en eso cuando en realidad tiene un control médico, ¿sí? Ahora, esto puede desembocar, puede ser la apertura, la entrada, el ingreso de drogas más profundas. Hoy estoy con el cannabis medicinal, o el recreativo en este caso, ¿no? Voy al recreativo porque me siento mejor, me estoy sintiendo mucho mejor de que estoy tomando recreativo, voy a la esquina, a la farmacia, lo pido, lo compro, lo consumo, me siento mejor. Pero con el paso del tiempo, esto no puede, nuestro organismo no puede exigirme más dosis o algo más potente para sentirme aún mucho mejor. Sí, el recreativo, vamos a ponerlo para ejemplificar, al mismo punto que podría ser cualquier sustancia recreativa, como ser el alcohol o, bueno, en fin. Ahí está. De uso de venta libre, ¿no? Capaz que en un momento el paciente, una persona toma alcohol, queda más tranquila, pero no por eso va a decir, bueno, me voy a tomar todos los días porque está... Claro, y bueno, acá tengo a Mario. Mirá lo que me dice, mirá qué simpático Mario. Dice Mario, Gustavo, soy una persona recontra tímida, sobre todo cuando tengo que encarar a una mina. Mirá cómo habla. Sí. Y me tomo una copita de vino y ahora estoy con el whisky. Me hace bien, pero tengo miedo en convertirme en un alcohólico. Claro, esta copita, este vasito, comenzó con el vino, ahora estoy con el whisky, pero si cada vez que vas a encarar a una chica vas a tener que tomar alcohol, esto puede convertirse en una adicción en un futuro. Y lo mismo pasa con el cannabis recreativo, ¿no? Supongo. Claro, sí, es que no está siendo controlado por un médico, no sabe qué efecto le puede dar, porque, a ver, sobre todo el recreativo tiene la sustancia, el cannabinoide THC, que es muy activa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la persona puede, de todo tipo de síntomas y de formas de procesar la sustancia, que es diferente en cada individuo. Y sí, después va a existir el efecto, como Mario dice, para encarar. Claro. Si cada vez que vas a encarar a una chica vas a tener que tomar un poquito de alcohol, un poquito de vino, un poquito de whisky al final, ya después le das al recreativo y ya después vas a tener drogas más pesadas. Doctora Gabriela Díaz, para consultarte, aquella persona, tengo más preguntas para hacerte, pero no tengo más tiempo, se me termina el Zoom. Para aquella persona que quiera consultarte, 096-188-220. 096-188-220. Acá me dice Estela Maris, Gustavo, gracias porque es una información muy importante para mi hijo, sobre todo que está muy atento escuchando esta nota con la doctora. Excelente y te felicito, Estela Maris. Es por eso que lo que hablamos siempre, ¿no? Utilizar este medio para hablar de estos temas. 096-188-220. Doctora Gabriela Díaz, un placer como siempre. Gracias por toda esta información, que es una forma también de estar conociendo algo más. Y la verdad que dejamos planteado el cannabis en niños autistas, que esto es otro tema que nos interesa y que sería para el próximo programa hablar de la aplicación del cannabis medicinal en niños con autismo. Doctora, un enorme placer, buen fin de semana y cariños a mamá, ¿eh? Bueno, como no, y muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto y un saludo a todos tus oyentes y a las órdenes, como siempre. Gracias por tanta información. Me encanta hablar con la doctora Gabriela Díaz.